Telenit presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Víctor Castañeda y el día de hoy vengo a hablarles sobre el proyecto de investigación relacionado con la película de Marvel, Eternals. Como bien sabemos todos, cuya historia sigue a un grupo de seres cósmicos inmortales conocidos como los Eternos, que han vivido en la Tierra en secreto durante miles de años, protegiendo a la humanidad de amenazas ocultas. Esta investigación se hizo con la finalidad de experimentar los distintos tópicos que la cinta puede contener y lo que opina el público al respecto de ellos. Siendo más que una película, en ese trabajo se convirtió en una especie de discusión de temas y su relevancia en la sociedad. Sin embargo, antes de explicar los tópicos relacionados con la película, analizaremos mejor los elementos de la clave de la trama y las relaciones entre los personajes con el modelo de Scratman. El modelo de Scratman, o el modelo de la tuba, contiene 4 elementos, los cuales te preguntarás cómo se relacionan con la película. Pues bueno, déjame explicarte. El primer elemento, que es la codificación, en este, los personajes pueden considerarse codificadores, ya que son quienes generan y quienes envían el mensaje. Por segundo lugar, está la decodificación. Los decodificadores son los personajes y los receptores de los mensajes, ya que cada personaje tiene su propia perspectiva, sus propias experiencias y propios conocimientos que influirá en cómo interpretan y cómo comprenden los mensajes que reciben. En tercer lugar está el mensaje. En la película, el mensaje puede ser verbal como no verbal, ya que incluye diálogos entre los personajes y como incluye gestos, acciones y emociones que expresarán a lo largo de la historia. Por último está la retroalimentación. En este elemento se manifiestan a través de la interacción y el conflicto entre los personajes. En este caso, la retroalimentación puede ser verbal o no verbal y puede variar desde las reacciones emocionales hasta las acciones concretas que afectarán a la trama. A continuación, mi compañera Marilyn hablará sobre los tópicos del proyecto. Hola, yo soy Marilyn Herrera y como se mencionó anteriormente, los tópicos que consideramos relevantes en la película son el egoísmo, la representación cultural, la comunidad LGBTQ+, y la diversidad, siendo estos los puntos base para la creación de una encuesta realizada a 48 personas, quienes representaron su punto de vista respecto a lo que nos rodea nuestro entorno hoy en día. Dichos resultados se clasifican por medio de la escala Likert, del 1 al 5, es decir, empezando con de ninguna manera hasta el totalmente de acuerdo, respectivamente. Ahora bien, en este primer tópico, egoísmo, en la puntuación 5 se puede observar que la pregunta A, considero que es egoísta no tomar en cuenta las opiniones de los demás en un trabajo en conjunto, fue el reactivo que lideró los resultados, con un 72.9%, contrario al inciso B. Creo que las personas que congenian con mis opiniones están equivocadas, contando con un 6.5%. Por otro lado, en la puntuación 1, en el inciso B, el que obtuvo un 47.9% a diferencia de la pregunta D. Cuando me encuentro ante una disputa, me interesa conocer los diferentes puntos de vista para tener un juicio objetivo que tiene un 0% de votación, desde una vista general. Las respuestas de público se inclinaron hacia la puntuación 5, con un 38.5%, juntando los 4 incisos, siendo la puntuación 2 parcialmente en desacuerdo, al menos, votada por un 9.5%. Continuando con el siguiente tópico, representación cultural, comenzando con el inciso D, siendo el más votado en la puntuación 1, con un 12.5%. Sin embargo, fue el menor en la puntuación 5, con un 6.25%. Siguiendo este esquema, en la puntuación 1 hubo un empate entre las preguntas B y C, con un 2.08%, contrario en la puntuación 5, al ser de los más votados con un 16.6% y un 14.58%, respectivamente. De manera general, juntando los 4 reactivos, la puntuación más repetida en este tópico fue el número 3, valor neutro, con un 43.1%, en la menos votada fue el número 1, con un 5.2%. En cuanto al tópico 3, comunidad LGBTQ+, de forma global, se tiene un empate en las puntuaciones 3 y 5, en un 29.1%, englobando los 4 incisos. En lo particular, en la puntuación 5, en el inciso C, estuvo el porcentaje más alto con un 39.5%, y en la pregunta B, siendo la menor con un 16.6%. Por lo contrario, la puntuación 1 obtuvo un empate con los reactivos C y D, contando con un 14.5%, pero obteniendo un 2.08% en la pregunta B. Ya por último, el tópico 4, diversidad. En la puntuación 5, el inciso B
Estoy de acuerdo que México es un lugar atractivo por su música, ya que en ellas plasman sus creencias y tradiciones. Obtuvo un 47.9% de votaciones y un 29.1%. En la pregunta D, cuando viajo a un nuevo estado o pueblo, lo primero que hago es probar sus platillos típicos para poder conocer más de su cultura. Contrario a lo anterior, la puntuación 1 la lidera el inciso C, donde dice: considero que el color de piel influye en la aceptación y movilización social, con un 12.5%, habiendo un empate entre la pregunta A. Pienso que el inglés es el idioma más importante del mundo por facilitar la posibilidad de conocer nuevas culturas. La B y la D con las votaciones de 2.08%. Globalmente, el porcentaje más alto es un 36.9% en la puntuación 5 y el menor en la puntuación 2, con un 4.1%. Para concluir, mi compañera María Luisa tiene unas palabras para ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Malu López y los guiaré hacia el final de esta programación. La película Eternals de Marvel es una cinta que, además de aportar una nueva historia al mundo cinematográfico de los cómics, abre la conversación ante temas distintos y críticas alrededor del mundo. El día de hoy, como hemos visto, se tocaron temas de egoísmo, representación cultural, comunidad LGBT y diversidad. El fin de este proyecto es darle una vuelta a todas las películas que vemos y poder abrir conversaciones acerca de ellas más allá de la trama. Lograr que el público se cuestione y reflexione internamente sobre las decisiones que pueden llegar a tomar ciertos personajes, o si lo que nos muestra la película es lo mejor que pudo haber pasado. Esto con tal de enriquecer el pensamiento de cada uno de los espectadores. Este trabajo logró que cada uno de los miembros del equipo pudieran ver con un lente distinto la misma película y se cuestionen sobre la misma, ya que en muchas ocasiones como audiencia tendemos a tomar el lado del protagonista, en este caso los superhéroes. Pero ¿qué pasaría si debatimos sus secciones? Bien, tendríamos un proyecto como este. Aquí pudimos extraer la esencia de los temas observados en algunas escenas, lo que se tradujo en preguntas que luego conformaron una encuesta que respondieron a cerca de 50 personas. Toda esta investigación sirvió para poder profundizar mucho más en las ideas del equipo y poder hacer surgir temas distintos, que a lo mejor nadie había tomado en cuenta que se encuentran en la película. En este proyecto se pudo ver más allá de las imágenes del cine y comprender, así como relacionar las ideas con algunas teorías de la comunicación y cuestionarse el por qué ciertos personajes actúan de tal manera y cómo se refleja esto en nuestra sociedad. Regresamos contigo, Víctor. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de su agrado. Yo soy Víctor Castañeda y nos vemos hasta la próxima.